El error es una fuente de aprendizaje impresionante. O sea, no hay forma de uno no errar. Eso limita mucho la posibilidad de innovación, de proponer ideas, de pensar en cosas diferentes y romper un poco esa dinámica de que equivocarse es el acabose. Ondas, acciones que transforman. Un espacio para líderes con visión sobre estrategia, riesgos y personas. Hola, bienvenidos a este episodio de Ondas. Mi nombre es Luis Fernando Londoño y hoy vamos a hablar de transformación con nuestro invitado, Ernesto Gutiérrez, quien tiene una larga trayectoria y experiencia para compartir con nosotros. Hola, Ernesto. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, gracias por hacerme parte de este gran podcast Ondas y compartir con ustedes un rato de la experiencia y de las cosas que estamos haciendo. Sí, yo creo que el tema de la experiencia es clave en estos temas y bueno, tú tienes una larga trayectoria hablando de tecnología, innovación. Cuéntanos, ¿tú qué es lo que estás buscando aportar a la sociedad y a las empresas? Pues mira, desde que empecé mi carrera, yo soy ingeniero de sistemas. No he ejercido como ingeniero, creo que nunca, pero me di cuenta que la tecnología está subvalorada y sobrevalorada en las empresas por nosotros mismos, porque a veces no entendemos cómo venderla o cómo hacer que florezca. Y toda mi carrera me dediqué a hacer que la tecnología transformara vidas. A través del uso inteligente de la tecnología podemos mejorar procesos, generar mejores condiciones para los trabajadores, podemos generar mejores beneficios para la misma compañía y, por supuesto, aportar un granito en el crecimiento de nuestra sociedad. Entonces, si me preguntas por un propósito, creo que tiene que ver más con transformar nuestra realidad a través del uso de la tecnología. Yo comencé a trabajar en una firma de tecnología hace muchos años y sí, se compraban mainframes, existían todo ese tipo de soluciones. Hoy en día hay un paso acelerado de innovaciones, de nuevas herramientas, de nuevas aplicaciones de herramientas. Con todo esto, ¿hoy qué significa transformación? Pues mira que a mí particularmente no me gusta hablar de transformación y creo que el término de transformación tomó más aire hace un par de años cuando pasamos del mundo análogo al digital y entonces hablamos de la transformación digital y de la tercera revolución a la cuarta, todo esto. Yo creo que la transformación es volverse en algo a partir de lo que eres, volverte otra cosa. Yo creo que estamos más en una época de evolución o de revolución que de transformación, donde las capacidades tecnológicas, la velocidad del reloj, que creo que eso nos lo trajo la pandemia, el acceso a la información, la hiperconectividad, lo que ha hecho es que se exponencien las capacidades y seguimos con la misma esencia. Los humanos, las empresas, los mercados, nuestro país, conserva su esencia, pero al exponerse a todas estas tecnologías, a todos estos cambios, más que transformarse, yo creo que evoluciona o se revoluciona. Y me gusta más hablar y en los trabajos y en las empresas que he acompañado y los procesos que he liderado, siempre hablamos más más que transformación, de evolución o revolución. Y revolución a la final es evolución por dos, ¿no? Cuando la quieres o más drástica o más acelerada o de mayor impacto, de mayor valor. Definitivamente, y pasa mucho por la forma como piensan las personas, cómo actúan en el día a día del trabajo, que no es solo herramientas tecnológicas, tiene mucho que ver con otras formas de trabajar. Y de hecho muchas organizaciones, pues he podido ver que lo que están es buscando eficiencias, están buscando hacer las cosas más rápido, con menos recursos y demás. ¿Cómo ves tú que las organizaciones, o qué deberían hacer las organizaciones para realmente materializar esa eficiencia de la que tanto se habla? Pues Mira, esa es la visión tradicional del uso de la tecnología. Entonces, cuando empezamos a hablar de tecnología, siempre viene a la cabeza sistematizar algo, automatizar algo, que lo que se hace en 5 pasos se haga en 3, que lo que se hace en semanas se haga en días, y lo que hacemos es pensar en términos de más con menos, ¿sí? Y es la versión tradicional y los procesos tradicionales, yo diría una visión muy ochentera todavía
del uso de la tecnología. Desafortunadamente, apenas un país como Colombia se está poniendo al día con eso, pero tú ves otras geografías y otras sociedades más evolucionadas, el uso de la tecnología para generar eficiencias ya pasó. Nosotros, cuando tú piensas en eficiencia, tienes un techo, un límite, porque pues no puedes llevar las eficiencias a cero o los gastos a cero. Y entonces sí hay que hacer eficiencia y la tecnología funciona muy bien para eso, pero el gran potencial de la tecnología es para crecer, que es la parte de arriba de una ecuación. Entonces los gastos siempre van a tener un límite, los ingresos nunca tienen techo. Entonces la tecnología, y sobre todo en este mundo digital que nos abordó ahora, nos da acceso a nuevos mercados, cambia los paradigmas de tiempo, los paradigmas de volumen, la forma como concebimos los mismos negocios, cómo nos aproximamos a los clientes, cómo nos comunicamos con los clientes. Antes la relación con los clientes era casi que de una vía y ahora es una conversación, ¿sí? Y las conversaciones implican aprender a escuchar. Y la tecnología nos ayuda a tener esa capacidad. Ahora, ¿dónde está el quid del asunto? En que los humanos desaprendamos a trabajar como trabajábamos hace 10, 15 o 20 años y aprendamos a trabajar en estas nuevas capacidades. Y eso es lo más difícil, porque en la tecnología siempre hay un técnico que sabe más que otro, siempre hay un nuevo juguete, por poner esos términos, más sofisticado que el anterior, y ahora que está de moda la inteligencia artificial generativa, hay una disrupción otra vez fuerte en eso. Pero si los humanos no aprendemos a trabajar de una manera diferente, mucho más alineada a estas capacidades, siempre va a ser un desperdicio. Y ese desperdicio también creo que es lo que genera frustración en muchas compañías o en muchos procesos que dicen, oiga, hemos invertido, invertimos, pero los resultados no se ven, ¿sí? Porque de pronto estamos enfocados en la tecnología por la tecnología y no en el humano, que a la final es el que hace que la tecnología florezca. Yo creo que el ejemplo, cuando empiezas a hablar de la inteligencia artificial que está tan presente hoy en día en el mundo de los negocios y de la literatura y todo el mundo está hablando de ello, pues es una herramienta y es una herramienta que puede ayudar a hacer las cosas de una manera muy diferente. O sea, y materializa esa idea de que podemos trabajar diferente, podemos hacer las cosas diferentes. Ahora, hay una ecuación o hay varias variables dentro de la ecuación. Una es cómo hacemos las cosas, cómo concebimos el trabajo, que se puede pensar muy diferente con el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, como una herramienta. Pero también existe el temor de la gente. Uno oye a personas decir, no, que es que la máquina me va a quitar el puesto. ¿Cómo manejamos el miedo de la gente para que realmente puedan aceptar este potencial? Pues sí, es un tema muy complejo, porque a la final siempre como humanos tenemos resistencia a los cambios. Así digamos que somos los más abiertos, así nos vendamos como los ultra abiertos. Va en nuestra esencia como humanos la resiliencia, ¿no? Yo creo que estas nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial, la robótica, todo este tipo de cosas, llegan es para desrobotizar al humano, ¿sí? En el 2024 no se vale todavía a los humanos haciendo control C, control B, control C, control B, control C, control B todo el día. Eso lo puede hacer una máquina. Afortunadamente, y por ahora pareciera que no, que todavía está lejos, las máquinas no tienen sentido común. Algunos de los humanos tampoco, pero pues en términos generales es lo que nos diferencia de las máquinas, ¿no? Entonces, el humano es mucho más valioso tomando decisiones con algo que es difícil de explicar en estos términos, pero el criterio con que tú decides, las máquinas no hacen todavía eso. Las máquinas tú las entrenas para que tome una decisión con tu criterio, tratando de enseñar tu criterio. Entonces, lo que nos trae esta tecnología es desrobotizar al humano. De hecho, en mi trabajo anterior que tuvimos una experiencia maravillosa de robotización, logramos más o menos generar 1 millón de horas de ahorro, horas hombre de ahorro. Nunca tomamos una decisión de quitar o de suprimir un puesto de trabajo por la tecnología. Lo que nos dio la oportunidad de tener 1 millón de horas hombre en el inventario disponible de recursos era poderlos enfocar a encontrar nuevos insights, nuevas formas de hacer las cosas, de repensar las cosas diferentes, de tomar más criterio, de a veces tomarse más tiempo para analizar que para construir.
porque para construir sí es muy buena la tecnología. Para estos análisis todavía tan complejos, el humano no tiene competencia. Y ahí es donde el miedo a la gente se la tenemos que quitar, es enseñándoles, compartiendo y sobre todo haciéndolos partícipes de una mejor calidad de vida. Y a nadie, no conozco el primer humano que no le guste sentirse más valioso, ¿sí? Más valorado, que sus ideas cuentan, que su voz se escucha. Y si logramos que la tecnología nos quite esa parte higiénica del día a día y deje al humano con una voz más alta, con más tiempo para pensar, seguramente se va a sentir más valorado. Sí, yo he tenido experiencias mucho más básicas donde uno ve a una persona haciendo una misma tareita en un Excel y uno dice, ¿cuántas veces ha hecho eso? No, esta es la cuarta. No, No creo. eso lo hace un macro. Eso es decir, De acuerdo. ya ahí en esa misma esencia está esa tarea repetitiva, esa tarea operativa que probablemente pueda hacer la máquina. No es para que te quite el trabajo, es para que tu trabajo realmente Valga más. valor De acuerdo. y realmente puedas hacer algo de mayor satisfacción para ti, de mayor, que te llene profesionalmente y no estar haciendo unas tareas operativas que con el tiempo, pues las herramientas y las máquinas la pueden realmente hacer. Ahora, cuando se piensa en abordar estos procesos de evolución, como tú los llamas, pues se producen equivocaciones, se producen errores. ¿Cuáles dirías tú que son 2 o 3 errores típicos a la hora de abordar un proceso de evolución, revolución, como la llamas tú? Perfecto. Mira, pues lo primero, pues, que es que también estamos satanizando el error. El error es una fuente de aprendizaje impresionante. O sea, no hay forma de uno no errar, ¿sí? Y con eso voy. Y el primer error que creo que cometemos en las organizaciones es satanizar el error. Entonces, todos nos vendemos súper innovadores, abiertos, tranquilos, pero cuidado la embarra, ¿sí? O somos poco tolerantes a un error. Entonces, ahí tenemos una contradicción y un error. Las organizaciones que quieren evolucionar, que quieren meter en su ADN la innovación, tienen que pensar seriamente en algo que se llama seguridad psicológica. O sea, tú no puedes tener equipos diciéndole diario, transforme, atrévase, haga, asuma riesgos, cuando a las primeras de cambio y a la primera falla castigan, maltratan, quitas el bono. Son cosas que parecen sencillas de ver, pero que en las organizaciones y sobre todo con culturas muy, muy arraigadas de dirección son difíciles. Entonces, la innovación y la transformación no florece sin algo que se llama seguridad psicológica. El segundo error es tratar de pensar que uno puede hacer estas transformaciones y estos cambios sin afianzarlos en los principios y creencias, ¿sí? Porque eso al final es lo que te determina la cultura donde estás. Y es algo que uno tiende a menospreciar en estos procesos y es de las cosas más complejas. Entonces, yo le escuchaba a alguien decir que una definición de cultura que es de las que más me gusta, y es: la cultura es la forma en que yo me comporto cuando mi jefe no mira, ¿sí? Y así es como realmente nos comunicamos y como trabajamos y como llegamos todos los días a la oficina e interactuamos entre todos. Si tú no tomas en cuenta eso, no transformas, no valoras. Entonces, los principios y las creencias son los ejes fundamentales de esa cultura, y menospreciar esa cultura, pues es un error para los procesos de transformación. De hecho, cuando vemos el tema del error, que es muy común el tema de castigar el error, ¿cierto? Eso limita mucho la posibilidad de innovación, de proponer ideas, de pensar en cosas diferentes. Y hemos tenido casos de organización en que para romper eso ha tenido que el CEO de la compañía sentarse con el último que se equivocó en un town hall, mostrarle a todos, cuéntenos su historia, felicitaciones por haberse equivocado, romper un poco esa dinámica de que equivocarse es el acabose y que realmente en un entorno donde queremos experimentar, donde queremos usar nuevas herramientas, donde queremos pensar de manera diferente en la forma del trabajo, este entorno cultural, esta forma de pensar alrededor de cómo trabajar, que en algunos casos le llaman la mentalidad ágil, pues se vuelve importante. Es decir, el entorno de la organización para que estas cosas florezcan. De acuerdo. Y fíjate que tú tocas un punto interesante que está de moda, ¿no? Que es el agilismo. Y el agilismo tiene como unos preceptos.
como unas máximas que uno también pasa muy a la ligera. O las trata de customizar al entorno donde estamos. Pero el agilismo lo primero que te dice es, vea, bueno es mejor que perfecto. Entonces, ¿usted por qué quiere tener el 100% de un problema resuelto si con el 60 o el 70% agrega valor? Y eso suena muy fácil de decir, ¿sí? Y muy lógico. Y aquí hay dichos y enemigo perfecto de lo bueno y toda la cosa, ¿ves? Pero cuando vas al día a día y estás generando un producto, si el producto no es en nuestra cultura, si el producto no es perfecto, no va. Porque, ¿y qué tal que pase algo? Nosotros somos, nuestra cultura es muy dada a legislar por la excepción, ¿sí? Entonces, ¿cuántos procesos internos o cuántos controles no tiene una compañía? Porque es que en 1973 tuvimos un caso, ¿sí? Y vaya uno mire todo lo que el desgaste que hace porque es que hubo un caso, ¿sí? Entonces, el agilismo te habla más es de genere valor y genere valor rápido. Si se va a equivocar, equivóquese ya para que corrija ya, ¿sí? Y no hay problema. Entonces ahí vienen los conceptos de los releases, los productos mínimos viables, todo este tipo de cosas. Pero tiene un tema adicional que es mucho más profundo, y es que la gente que va al proyecto o a la célula o a trabajar en ágil va empoderada. Y eso es algo que también creo que culturalmente a veces nos queda grande. Empoderada significa toma de decisiones, buenas y malas, con el criterio con que uno mismo selecciona a la persona para que vaya al proyecto y a trabajar. Entonces tú no puedes decirle a alguien que lo empoderas y después lo castigas porque tome decisiones. Y no le puedes decir a alguien también que está empoderado para que tome decisiones y te las tiene que consultar. Es un contrasentido. Por eso es que estos temas del agilismo en un entorno como el nuestro es tan complejo, y hemos caído también a veces en la tentación de buscarle la papayización, ¿no? Aquí somos, aquí lo del agilismo sí, pero así, ¿sí? Y pierde la esencia. Y lo que terminas es con un híbrido y con una cosa ahí toda rara que genera frustración. Y entonces aquí el agilismo no pegó. Y son casos donde el contraste es supremamente evidente. Aquí está el equipo empoderado, multidisciplinario para sacar la iniciativa, puede ser tecnológica o no, adelante. De cualquier tipo. ¿Y por qué está paralizado el equipo? Porque estamos pidiendo permiso a los jefes a ver si sí podemos o no podemos. Porque le queremos contar. Sí. Y está interesado, o algún vicepresidente muy proactivo y además con muy buena intención. Va y se sienta en la mesa de discusión a dar su opinión. De acuerdo. Por favor. De acuerdo. Y ese es el pan de cada día. Entonces volvemos al inicio de la conversación. Estos procesos de evolución necesitan estadios de seguridad y presidentes o vicepresidentes no necesariamente son los más informados o los de mejor criterio para tomar ciertas decisiones, y a veces equivocamos eso también, y damos 2 pasos adelante y 3 atrás, y bueno, y ahí se nos va, y entonces el agilismo se nos vuelve lentísimo. Bueno, yo creo que estamos teniendo una conversación muy interesante para el beneficio de todos. Pero sí me gustaría ir cerrando las ideas, Ernesto, y de pronto preguntarte, para una organización que está comenzando a hacer una transformación, evolución, revolución, como la hemos venido conversando, ¿cuáles serían 3 consejos para darles? Bueno, mira, yo creo que lo primero que uno tiene que entender es qué quiere lograr, cuál es el problema que quieres resolver. Nosotros somos muy dados a contar los problemas en función de la solución que preconcebimos. Y a veces nos vamos a resolver el efecto y no la causa. Entonces, entender por qué evolucionar, para qué evolucionar, es muy importante antes de mandarse a evolucionar, porque de pronto evolucionas en lo que no era correcto. Entonces, tener absolutamente claro para qué lo estamos haciendo. Lo segundo, y retomo de nuevo la idea de seguridad psicológica, empoderamiento. O sea, si lo vamos a hacerlo bien. ¿Sí? No, hagámoslo de manera genuina, auténtica. En el contexto donde nos desenvolvamos, en la industria en la que estemos, no importa, pero hagámoslo de manera genuina. Y eso implica que los líderes de la compañía son los líderes del cambio. ¿Sí? No son, a veces lo llamamos patrocinadores y nos buscamos nombres sofisticados, y yo creo que eso es mucho más simple. La simplicidad tiene que ver con que las cabezas son las que lideran con el ejemplo. Entonces creo que ese sería
el segundo ejemplo. Y el tercer consejo tiene que ver con el equipo, o sea, tu mejor gente. Uno a veces tiende a estos procesos y cuando en las organizaciones las personas que son muy buenas siempre están sobrecargadas de trabajo, ¿no? O sea, uno no ve la estrella del equipo a media marcha. Y uno siempre tiene, y las empresas cuando empiezan a hacer estas discusiones dicen, venga, que tenemos que sacar a lo mejor de lo mejor. No, venga, no. A fulano no, porque es que me descuadras. Entonces te tengo a fulanito, que tiene tiempito libre. Pues, digamos, a ver, y fulanito de pronto no era el de mejor desempeño, de pronto no es el más innovador, ¿sí? Entonces, parte de apostarle a la transformación es apostarle con talento. El resto de recursos son fáciles de conseguir, si la idea es buena, la plata llega sola, pero el talento no. Entonces, hay que apostarle a, de verdad, tu mejor talento, el talento adecuado, con los incentivos adecuados a la transformación. Entonces, yo creo que la suma de tener un propósito claro del cambio, liderarlo desde la cabeza con el ejemplo y el mejor talento disponible, pues hacen que tu probabilidad de éxito se multiplique. Ernesto, muchísimas gracias por tus palabras. Yo creo que aquí hay un mensaje importante para todos cuando hablamos de transformación, evolución o revolución. ¿Para qué? Con los líderes a bordo y con el mejor equipo posible a bordo, yo creo que tenemos todos una tarea para pensar en qué es lo que queremos hacer. Ernesto, muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias. De nuevo, gracias por invitarme a compartir estos minutos con ustedes en este podcast Ondas. Y bueno, y aquí a la orden siempre que me requieran y con ganas de compartir siempre lo poquito que pueda aportar. Muy amable y no es poquito, pero muchas gracias por compartir. Y bueno, para todos, gracias por acompañarnos en este episodio de Ondas y acompáñennos en el próximo. Gracias por escuchar nuestra frecuencia y ser parte de la comunidad Marsh McLennan. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Ondas, Acciones que Transforman. Conoce más sobre nosotros visitando nuestro sitio web y síguenos en redes sociales.